Hola, Dios le bendiga. Qué bueno que podemos encontrarnos en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar porque estamos en la presencia gloriosa y poderosa de nuestro Dios. Gracias a Dios que podemos estar aquí juntos. Bueno, usted allá, pero a través de este medio pues podemos tener el acuerdo y la comunión. Muy bien, el día de hoy vamos a tener una reflexión realmente muy interesante debido a las crisis, a las contingencias, a las circunstancias, a toda la problemática que pues nos está rodeando a todos. Y la sabiduría y el entendimiento se basa en qué hacer o cómo reaccionamos. El tema de hoy se llama ¿cuál es su reacción ante las crisis? Normalmente cuando nosotros tenemos este tipo de cuestiones, de situaciones, de adversidades, yo le pregunto a usted, normalmente, ¿cuáles son nuestras reacciones? A veces podemos reaccionar con miedo, podemos reaccionar hablando, pues, palabras que no las pensamos, que no las reaccionamos y rápidamente son las reacciones espontáneas. Y esto tiene que ver con nuestra personalidad y tiene que ver con la fe que nosotros tenemos. Muy bien, le voy a invitar para que vayamos ahí a la Escritura, en el libro de Éxodo capítulo 14, verso 10 y 11. Y aquí la palabra de Dios nos va a hablar acerca de la salida de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Ya fuera, rumbo a la tierra prometida. Éxodo capítulo 14, verso 10 y verso 11, si tiene su Biblia, dice de la siguiente manera: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Dios, clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de allá donde estábamos nosotros en Egipto? Entonces, esta es una buena pregunta que nosotros necesitamos hacer todo el tiempo, porque recuerde que esta es la tierra, no es el cielo. El día que ya estemos allá en la presencia del Señor, usted se va a olvidar de las enfermedades, de las crisis, de las contingencias, de las plagas, de las guerras, de los contratiempos que pasamos aquí. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca de la salida de los israelitas de la esclavitud, y ellos apenas estaban saliendo y experimentaron nuevamente una crisis. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros definir lo que es una crisis? Una crisis, pues, es una falta de algunas cosas, lo más elemental. A veces no es la falta de algunas cosas, sino aquellas que nosotros creemos que en ese momento o para nosotros son realmente muy importantes. Entonces, la carencia de algunas cosas, toda la crisis la ocasiona un imprevisto cuando realmente nosotros hemos estado acostumbrados a tenerlo todo, a vivir nosotros en la comodidad. Cuando esa comodidad comienza a tambalearse y nuestra seguridad comienza a ponerse en riesgo, pues nosotros sentimos una crisis. Experimentamos esta falta de lo más elemental y nos cuesta pues realmente mucho trabajo digerir, y nos cuesta trabajo poner en acción nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Si usted es cristiano, si usted va a la iglesia, si usted es un hijo de Dios, entonces es el momento de accionar la fe y de accionar nuestra confianza en Dios. El gran yo soy, como se reveló a Moisés, él ya se había manifestado en Egipto de una manera gloriosa, poderosa. Se había dado a conocer como el Todopoderoso, como el Dios de los imposibles. Entonces, este tipo de manifestación que Dios hizo con su pueblo esclavo en Egipto, Dios estaba haciendo todo esto para que el pueblo de Israel comenzara a olvidarse de los dioses y de las cosas que ellos estaban acostumbrados, y que ellos necesitaban comenzar a adoptar un nuevo estilo
de vida para ellos, porque era ahora una nueva cultura. Esta cultura venía del cielo. La vida cristiana, nuestra relación con Dios, no es una vida sacada del mundo o de la tierra, sino que nosotros hemos recibido, nos hemos alineado a una cultura celestial, a lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces, ¿cómo reaccionaron el pueblo de Israel ante esta crisis? Porque ellos le decían que acaso no había sepulcros en Egipto. Entonces, ¿cómo reaccionaron? Bueno, lo primero que ellos hicieron es que hablaron quejándose por esa crisis. Se quejaron con Dios y se quejaron con Moisés. Y ahora, en esta contingencia, yo estaba pensando en estos días, ya casi cerca de 3 meses, sin tener cultos asistenciales, no estamos en el santuario. Pero ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante esta situación? Nuestra fe ha permanecido, ha menguado o se ha fortalecido. ¿Cómo es? Ellos comenzaron hablando contra Dios y contra Moisés. También pensaban en un problema que siempre les aquejó, y ese problema lo llevaron consigo hacia la tierra prometida. ¿Cuál era ese problema? El problema de la muerte, el problema de los sepulcros, el problema de los panteones, el problema del luto, el problema del silicio. Todo el tiempo tenían ellos ese problema de que iban a morir pronto. Enfrente tenían el Mar Rojo y detrás tenían a Faraón. ¿Cuál fue su respuesta a esta crisis? Bueno, su respuesta inmediata fue temor, fue queja, fue desesperación. ¿Cómo es nuestra respuesta ante esta crisis? ¿Alabamos al Señor, confiamos en Él o estamos lamentándonos? Nuestra fe ha menguado. Ahora sí, su destrucción y su muerte era segura. Pero así como Dios les había librado en Egipto, ahora también Dios les iba a librar con toda seguridad de este problema que ellos se les había venido, de esta crisis. Ellos no podían estar confiando en fuerzas humanas, en sabiduría humana. Dios estaba esperando que ellos aprendieran a creerle, aprendieran a confiar en el Señor, aprendieran a darse cuenta que Él estaba encargándose de su provisión y de seguridad a partir de ese momento. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba su confianza en Dios? Y yo le pregunto también, ¿en dónde está su confianza en Dios? ¿Cuál es nuestra reacción ante las crisis? El pueblo de Israel y nosotros necesitamos aprender varias lecciones. ¿Cuáles son estas lecciones? Número 1, nuestra liberación de la esclavitud del pecado, y en este caso ellos de la esclavitud de los egipcios, y nosotros también de la vida triste, dolorosa y miserable que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, Él viene y trae la luz y trae la libertad a nosotros. Entonces las crisis no son aquellas cosas en donde parece que Dios nos abandonó o se olvidó de nosotros. Al contrario, nosotros necesitamos recordar las obras, los milagros, las manifestaciones pasadas para darnos cuenta, aleluya, que Dios está con nosotros y que nuestro Dios es grande. Ellos número 2, debían aprender a confiar en Dios. Recién salidos de la esclavitud, Dios quería ver su confianza, Dios quería ver su fe. Dios quería ver que ellos comenzaran a esperar, a confiar, a creer y a sentirse seguros. Número 3, la fidelidad de Dios en el pasado. La fidelidad que Dios había manifestado en Egipto, es lo que ellos necesitaban aprender a echar mano en ese momento. Recuerde, Dios es fiel, como decía Jeremías capítulo 20, verso 11. Mas Jehová está conmigo cual poderoso gigante. Repítelo conmigo. Mas Jehová está conmigo cual poderoso gigante. Entonces, si es nuestro Dios poderoso y es gigante, entonces esa crisis no debe de atemorizarnos a nosotros. Entonces Dios estaba con ellos, como Dios está con usted también ahí donde está. Y número 5 y última, confiar y creer evita el miedo
y evita las quejas durante las crisis. Voy a repetir nuevamente este punto porque me parece que es muy importante. Confiar y creer en Dios evita el miedo y las quejas en el tiempo de las crisis, en el tiempo de las adversidades, en el tiempo en que la situación simplemente no nos ha resultado, simplemente no es lo planeado, pero confiar, recuerde, y creer evita el miedo y las quejas durante las crisis. Entonces vamos a estar confiando nosotros, vamos a estar creyendo nosotros en nuestro Dios en este tiempo. Así de que le invito para que confíe, lo invito para que crea, lo invito para que descanse en el Señor. Termino con un pasaje ahí en el Salmo 138 y verso 3, por favor, si usted tiene su Biblia. Ahí Salmo 138 verso 3, ¿qué es lo que hacemos nosotros en las crisis? Dice la palabra del Señor, el Salmo 138, 3. Dice, el día que clamé, me respondiste, Señor. Entonces vamos a orar, vamos a clamar, vamos a poner esta situación en las manos de Dios. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando nosotros clamamos al Señor, viene la respuesta y viene el poder y viene la fortaleza. Entonces esa fortaleza y ese poder y esa confianza inunda nuestra alma y nuestro corazón y nuestro interior. Entonces nosotros comenzamos a experimentar la fortaleza, la bendición, la fe, y podemos seguir adelante. Bueno, entonces, que Dios le bendiga. Es importante ponernos a meditar y a pensar cuáles han sido nuestras reacciones durante nuestras crisis pasadas, presentes o futuras. Cuando clamé, el día que clamé me respondiste. Entonces la respuesta es la oración, la respuesta es creer, la respuesta es nuestra confianza en Dios. ¿Qué le parece? Bueno, pues de esta manera estamos llegando al final de esta transmisión. Dios le bendiga y bueno, no se pierda el día de mañana, porque el día de mañana vamos a estar aprendiendo un tema acerca de no son las circunstancias, sino lo que hacemos con ellas. Dios le bendiga donde quiera que esté, día, tarde, noche. Si lo están mirando diferido, bueno, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Vamos a seguir confiando en nuestro Dios. Amén.